el templo, y años después, cuando vienen otros líderes como Esdras, como Nehemías, van a empezar a trabajar en la reconstrucción de los muros del pueblo. Podríamos dividir la profecía de Zacarías en dos grandes secciones. Una de ellas es el futuro cercano de Israel y otra de ellas es el futuro lejano de Israel, propiamente más asociado con la persona del Mesías. Y hoy vamos a estar estudiando esta primera división, que básicamente es el futuro cercano de Israel y ciertas palabras de consuelo de Dios para su pueblo. En la siguiente diapositiva, ahora sí, muchas gracias, podemos ver básicamente el bosquejo que les acabo de mencionar. Podemos ver que hay un llamado al arrepentimiento. Son 6 versículos, capítulo 1, del versículo 1 al versículo 6. Luego hay unas profecías tempranas que son básicamente las visiones del profeta Zacarías, y luego hay unas profecías un poco más lejanas que tienen más que ver con la persona del Mesías. ¿Qué les parece si buscamos Zacarías capítulo 1 y nos empezamos a adentrar en lo que tenemos que adentrarnos? Hoy es amplio lo que tenemos que estudiar, no podemos leer todos los versículos, ¿verdad?, de lo estudiado, sabiendo que Zacarías es de los profetas menores el que más contenido tiene, pero por lo menos podemos dar un vistazo general por lo que vamos a estar estudiando hoy, que son las visiones de Zacarías. Si gusta, me ayuda con la siguiente diapositiva. Y mientras tanto, vamos a ir leyendo Zacarías capítulo 1, y vamos a leer solamente versículo 15 y 17, que nos muestra un panorama de la primera visión de Zacarías. 15 al 17 dice: y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agraviaron el mal. Por tanto, así ha dicho Jehová: yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia, y en ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Clama aún diciendo: así dice Jehová de los ejércitos, aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien, y aún consolará Jehová a Sión, y escogerá todavía a Jerusalén. Estas son las primeras palabras de aliento de Dios por medio de la primera visión que recibe el profeta Zacarías. Él dice en el versículo 7: a los 24 días del mes 11, que es el mes de Sebat, en el año segundo de Darío. Aquí me está dando toda la referencia explícita del momento en el cual se está dando esta profecía, básicamente que es si usted calza las fechas con las fechas mencionadas en Ageo, es durante la mitad de la profecía de Ageo que Zacarías está hablando. En la visión, en el versículo 8 dice: vi de noche y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Casi todas las visiones de Zacarías continúan con una pregunta de Zacarías por el contenido de la visión. Dice el versículo 9: entonces dije: ¿qué son estos, Señor mío? Ahora, mis hermanos, a pesar de que Zacarías hace una pregunta explícita a Dios, para nosotros como lectores de las visiones de Zacarías es un trabajo arduo hallarle el sentido a las visiones que Zacarías está teniendo, y por eso en algunas lecciones anteriores dijimos que la profecía de Zacarías es una de las más complicadas de interpretar, y de hecho tiene muchas aristas de interpretación en las cuales algunos tal vez no concuerdan todos los que interpretan ciertos textos, pero en esos casos, mis hermanos, quiero aprovechar y decir dos cosas. Número uno, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios dependemos del Espíritu Santo, y tenemos que pedirle al Espíritu Santo sabiduría, tenemos que pedirle que nos guíe a llegar a las conclusiones correctas del texto, respetando obviamente las reglas de la hermenéutica y la exégesis que nos hacen interpretar adecuadamente lo que estamos leyendo. Y segundo, esto me sirve, mis hermanos, para alentarlos y alentarnos a no pasar por alto los pasajes de difícil comprensión. Creo sinceramente que eso es un mal hábito del cristianismo, que cuando tenemos un pasaje de difícil comprensión pasamos por alto el pasaje y acudimos a los pasajes de fácil comprensión,
pero estamos entonces negando la inerrancia completa de la Escritura y estamos básicamente que estudiando solo ciertas porciones que para nosotros son apropiadas. El consejo que yo doy es que no huyamos de los textos difíciles, sino que trabajemos en ellos. Literalmente en la Biblia se menciona acerca de esos textos que es un arduo trabajo el hecho de leerlos, interpretarlos y lo que una persona hace cuando los predica, el hecho de predicarlos. La Biblia lo cataloga como un arduo trabajo y en ese sentido, como cristianos, tenemos la responsabilidad de trabajar en los textos que estudiamos y no ignorarlos. ¿Por qué digo esto? Y aprovecho el paréntesis para mencionar la razón por la cual estoy diciendo esto. Mis hermanos, eso se vuelve un vicio, ignorar textos. Literalmente se llega a convertir en un vicio del cristiano. Y hay algunos que tal vez ignoran, unos de muy difícil comprensión, pero hay unos que ignoran tal vez textos que era nada más de sentarse un ratito y estudiarlo. Tal vez no era de una complejidad sumamente extrema, pero a veces por pereza decidimos no adentrarnos en el texto. Y creo firmemente, y yo creo que bajo esa visión estamos trabajando, de que la profundidad bíblica no es solamente tarea de las personas que exponen la Biblia, es tarea de toda la iglesia. Y toda la iglesia debe tener profundidad en el estudio de su palabra. Y mis hermanos, eso es un llamado entonces para que estudiemos con fidelidad las Escrituras. Básicamente, y ahí está en su pantalla, creo que la letra sí la observan, ¿verdad? Aunque tal vez es un examen de vista para algunos, ahí me disculpo por el tamaño de la letra. La primera visión es una visión que tiene que ver con jinetes y en esta visión lo que se muestra es la misericordia de Dios con su pueblo, lo cual es muy evidente en el versículo 17 cuando dice, clama aún diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien y aún consolará Jehová a Sión y escogerá todavía a Jerusalén. Es un llamado de Dios por medio del profeta Zacarías a que el pueblo esté tranquilo porque las misericordias de Dios no van a cesar sobre el pueblo de Israel. Ese es el trasfondo del contenido de esta visión. Hago la aclaración de que todo el contenido de todas las visiones, y es más, de todo lo que resta del libro de Zacarías está concentrado en el tema principal del consuelo de Dios para su pueblo. Si yo me pongo a pensar en lo que hablamos la semana pasada, es algo contradictorio que Zacarías haya empezado con un mensaje tan duro de arrepentimiento. Fue un mensaje duro por parte del profeta en los primeros 6 versículos del capítulo 1, pero después de ello viene un mensaje de consuelo. Y creo que Dios, por medio de Zacarías, está interpretando que Él quiere darle consuelo a su pueblo, pero, y me perdona tal vez la palabra tica, pero que Dios no es alcahueta, ¿verdad? Él no va a dar consuelo simple y sencillamente porque lo da, sino porque hay una muestra de arrepentimiento en su pueblo y esa es la base sobre la cual está cimentada la palabra del profeta Zacarías. Me gustaría estudiar todos los detalles de cada una de las visiones, pero ustedes entenderán que es algo imposible. Por eso vamos a saltar a la segunda visión, que es la visión de los cuernos y los carpinteros. Capítulo 1, versículo 18 dice, después alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 cuernos. Y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos? Y me respondió, estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Aquí me da la interpretación de los cuernos. Versículo 20, me mostró luego Jehová 4 carpinteros. Versículo 21, y yo dije, ¿qué vienen estos a hacer? Y me respondió diciendo, y note esto, aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, tanto que ninguno alzó su cabeza. Aquí hay algo interesante. Me menciona la interpretación de lo que son los cuernos, pero a la vez aparecen carpinteros que dicen literalmente, son los cuernos. Son lo mismo, los carpinteros y los cuernos son lo mismo. Y sigue diciendo,
Versículo 21, por donde quedamos, tanto que ninguno alzó su cabeza, mas estos han venido para hacerlos temblar, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá para dispersarlas. Y estamos hablando de la dispersión pasada del pueblo de Israel. Tenemos que hablar de algunos imperios que funcionaron para dispersar al pueblo de Israel. Y básicamente calzan con estos cuatro, y hay un profeta de los profetas mayores que menciona en una de sus visiones a estos imperios, ¿verdad? Pregunto, ¿alguien reconoce los nombres de esos cuatro imperios que trabajaron en dispersar al pueblo de Israel? Y me puede ayudar. Son cuatro, si me los dicen en el orden, mucho mejor. ¿Alguien? No todos, porque hay una bulla que no se soporta, ¿verdad? ¿Hay alguien? Jairo, usted los quiere decir, ¿verdad? Ajá, exactamente. Babilonia es el primer imperio que empieza históricamente, no con Nabucodonosor, sino con su padre, Nabopolassar, pero en la historia que tenemos en la Biblia empieza con Nabucodonosor, lo cual en la historia es conocido como el imperio neobabilónico, y el imperio babilónico se le atribuye a su padre. Luego de Babilonia, entendemos que viene el imperio medo-persa, que es básicamente la fusión de los medos y de los persas en un solo imperio, y que lograron destruir Babilonia. Hablamos un poco de la destrucción de los medos persas sobre Babilonia y hablamos de cierta mano de Dios en la naturaleza y en el clima para que esa caída fuese un hecho. Luego viene el imperio griego, ¿verdad? Este imperio griego se caracteriza por uno de los máximos líderes que ha conocido la historia de la humanidad en cuanto al avance de un imperio como tal. ¿Alguien sabe cuál es el nombre de este líder? Alejandro Magno. Y con la muerte de Alejandro Magno, que murió muy joven, el imperio se divide en cuatro. Básicamente son cuatro personas: Lisímaco, Casandro, Seleucio y Ptolomeo. Estas cuatro personas dividen por completo el imperio griego, y ahí es donde el imperio empieza a sufrir, a pesar de que se extiende, y esa es la razón por la cual el idioma griego se convirtió básicamente en un idioma universal, por la extensión que el imperio logró abarcar. Pero para Roma fue mucho más fácil acaparar Grecia, y en ese sentido entra el último de los cuatro imperios, que también ha servido para dispersar. Ahora, aquí hay algo interesante. Roma entra muchos años después, ¿verdad? Y para el momento de Zacarías, Roma todavía no había tenido ninguna función. Ahí estaban todavía en época muy probablemente de Medo-Persa, y una transición con los griegos. Entonces, cuando habla de un imperio, tal vez Roma no era tan conocido, muy probablemente ese profeta esté atribuyéndole el nombre de imperio no a Roma, porque no se conocía como tal, sino a un pequeño imperio que estaba antes de Babilonia, que se llamaba Asiria, ¿verdad? Y básicamente es muy probable que eso sea la interpretación de los cuernos y los carpinteros. ¿Por qué cuernos y por qué carpinteros? Bueno, cuernos porque hirieron al pueblo, carpinteros porque llegaron a construir en base de otro imperio que ya había estado antes de ellos, y llegaron a construir su imperio. Y básicamente cuando leemos el versículo 21, dice que vienen estos a hacer, y me respondió diciendo que ellos son los cuernos que dispersaron a Judá, tanto que ninguno alzó su cabeza, mas estos han venido para hacernos temblar, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron cuerno sobre la tierra de Judá, para dispersarla. Y si nosotros queremos llegar a una enseñanza en cuanto a ese punto de consuelo de Dios para el pueblo, a pesar de que está hablando de imperios que lastimaron al pueblo, la palabra de consuelo que está detrás de eso es que Dios no deja a su pueblo, y a pesar de que han pasado por cuatro cuernos y cuatro carpinteros que han sobreedificado su imperio, Israel sigue siendo para ese momento y no ha acabado, ¿verdad? Y ese es el llamado al consuelo que está dando el profeta Zacarías. Hay una tercera visión, y esa está en el capítulo 2, del versículo 1 al versículo 13. Básicamente es todo el capítulo, pero nosotros vamos a leer del versículo 18, del versículo 10 al versículo 13. Dice: canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo
capítulo 2, versículo 10. Y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Y noten, y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día y me serán por pueblo. Y vean esto. Y moraré en medio de ti. Y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Y Jehová poseerá a Judá su heredad en la tierra santa y escogerá aún a Jerusalén. Calle toda carne delante de Jehová, porque Él se ha levantado de su santa morada. Esta visión es una visión de un llamado de ciertos cautivos, donde hay un varón que anda con un cordel, con un cordón para medir. Siempre que se mide, y eso no es algo que ocurre solo en Zacarías, sino que también ocurre en el profeta Ezequiel, y hay seres de Dios que en visiones se prestan para medir. Siempre que eso ocurre en el Antiguo Testamento, está haciendo una referencia a que están viendo la ciudad para bendecirla. Están calculando dónde van a depositar, dónde Dios va a depositar su bendición. Eso es un término profético y algo poético, por así decirlo, ¿verdad? Pero básicamente esta visión tiene mucho que ver con la reconstrucción del templo en tierras israelitas. Es algo que históricamente podríamos decir que ocurrió. El templo se construyó. De hecho, para esta época empiezan a trabajar algunas personas en la reconstrucción del templo. Uno de los nombres más trascendentales en la reconstrucción de este templo es Zorobabel. Y Zorobabel trabaja sobremanera para que la reconstrucción del templo sea una realidad. Y cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, encontramos un templo todavía más grande que el templo de Zorobabel. Y esa es la razón por la que nosotros decimos que Herodes fue el que amplió el templo para congraciarse con los israelitas. Hay una aclaración, creo que es necesaria. Ayer en la Sociedad de Jóvenes la expresé y creo que es necesaria para evitar confusiones. Herodes, por aquello, yo sé que tal vez muchos lo saben, pero tal vez otros no. Herodes no es un nombre de una persona. Herodes es un título, ¿verdad? Y por eso hay varios Herodes. Herodes es como decir alcalde, es un título. Y por eso conocemos en la historia a Herodes el Grande, a Herodes el Tetrarca y a varios Herodes que se mencionan en las páginas de las Escrituras. Eso es importante saberlo porque ese templo se le atribuyó a un Herodes. No es que el Herodes reconstruyó el templo, sino que fue la labor de uno de los alcaldes, por así decirlo, por ponerle un nombre, de uno de los alcaldes para la ampliación de ese templo y congraciarse con los israelitas, los cuales estaban sufriendo ya oprobio de Roma, pero Roma tenía una cualidad en el Nuevo Testamento: querían gobernar sobre los pueblos, pero querían dar libertad religiosa sobre los pueblos. Básicamente eso lo querían hacer para propagar un idioma universal y para llegar en algún momento a una religión universal que tuviera variedad de dioses, porque los romanos eran sumamente politeístas. Hasta ahí vamos bien, mis hermanos. Cuando vemos la siguiente visión, es la visión de la vestimenta del sumo sacerdote, pero adrede, voluntariamente, voy a dejar el estudio de esta visión de última. Creo que es el centro de las visiones de Zacarías y tiene una relevancia sumamente importante, y por eso la voy a dejar de última y vamos a ir a la siguiente, que es la de el candelabro y los dos olivos. Para eso vamos a leer pocos versículos, es del 4 al 6 del capítulo 4, del versículo 4 al 6. Dice: proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, mi señor? ¿Qué es lo que está preguntando? Se le aparece un candelero de oro grande y se le aparecen dos olivos, uno a cada extremo. Y él pregunta: ¿qué es esto? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: no, Señor mío. Esa pregunta, básicamente, el decir, ¿no sabes qué es esto? Le está diciendo, bueno, usted es profeta, se supone, e incluso del linaje de Leví, como ya habíamos estudiado el domingo pasado. Zacarías viene de un linaje levita. ¿Cómo usted no va a saber lo que representa un candelero y dos olivos? Bueno,
Si el ángel nos preguntara a nosotros, muy probablemente también nosotros preguntaríamos, ¿qué es eso? Y si nos muestra un calderero de oro y 2 olivos, caeríamos en lo mismo. Sin embargo, el reproche aquí de Dios en esta pregunta de ¿no sabes qué es esto? Es por la posición de liderazgo que tenía Zacarías. Y el versículo 6 lo explica. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y está hablando de la presencia de Dios con su pueblo, porque en el Antiguo Testamento es común que el calderero represente la presencia de la persona de Dios con el pueblo de Israel. Y básicamente eso es lo que quería decir, y los olivos muchas veces quieren o expresan esa autoridad que Dios tiene sobre su pueblo. Y en este momento, entonces, con estas palabras, él está diciendo a Zorobabel, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos, hablando literalmente del éxito que el pueblo de Dios iba a llegar a tener por la mano de Dios, y que iban a llegar a reconstruir el templo y los muros. Y básicamente, como dice ahí en su lección, en la diapositiva, esto pone a Dios con el liderazgo, lo pone a Él como Él es el que le da la victoria al pueblo por medio de su Santo Espíritu. Otra visión es el rollo volante, eso está en capítulo 5, ese lo podemos leer completo porque son pocos versículos. Dice, capítulo 5, del 1 al 4, de nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta como está de un lado del rollo será destruido, y todo aquel que jura falsamente como está del otro lado del rollo será destruido. Yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa y la consumirá con sus maderas y sus piedras. Básicamente este texto, este rollo está haciendo referencia a la ley de Dios, a la palabra de Dios, y lo que está diciendo suena a un mensaje que no consuela, pero en realidad es un consuelo, porque Dios está diciéndole a su pueblo que las personas malas de su alrededor iban a ser destruidas y juzgadas por medio de las escrituras de su palabra. Y en este sentido, mis hermanos, yo creo que esto es muy apropiado de aplicar para nuestra vida personal y recordar que aunque el injusto parece que prospera, en algún momento va a haber un juicio de Dios sobre el injusto. Muchas veces nosotros los cristianos hemos sido amedrentados al ver el éxito de los injustos, pero eso no debe ser causa de tristeza ni de depresión en el cristiano, sabiendo que tenemos un Dios justo, un juez justo, y que nosotros como hijos de Dios vamos a estar a su lado en su presencia sin ser juzgados, no por mérito propio, no por buenas obras, sino porque Dios ve en nosotros la justicia de Cristo, y sobre esa justicia vamos a ser librados de un juicio. Y ese juicio viene literalmente del mensaje de su palabra, como la visión del rollo volante así lo expresa. Luego viene una visión de una mujer en el efa. El efa era una forma de pago, básicamente una medida de pago. Versículo 5 dice, y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y dije, ¿qué es? Y él dijo, este es un efa que sale. Además dijo, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Está comparando esa medida económica con iniquidad del pueblo, y es algo que calza con el mensaje del Nuevo Testamento cuando dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y aquí, versículo 7, levantaron la tapa del plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa, y él dijo, esta es la maldad. Esa mujer es una representación, una personificación de la maldad, y la echó dentro del efa y echó la masa de plomo en la boca del efa, o sea, selló. Es algo muy imaginario en la cual esa mujer es depositada dentro de esa medida de pago.
Versículo 9, alcé luego mis ojos y miré, y he aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas, y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? Con la mujer que personifica la maldad dentro. Y él me respondió, para que le sea edificada casa en tierra de Sinar, y cuando esté preparada, lo pondrán sobre su base. Aquí básicamente es una palabra profética que está hablando de la aniquilación, de la maldad. Ese lugar, Sinar, es el nombre antiguo que se le otorga a Babilonia y se refiere precisamente a cuando se menciona Sinar, cuando se menciona Babilonia, se refiere a este imperio de maldad que está gobernando y está básicamente que es pues lo que en profecía se le llama el tiempo de los gentiles, cuando esos gentiles están sobre el pueblo de Dios y lo gobiernan. Pero está diciendo que eso va a merecer un juicio en algún momento. Ahora, mis hermanos, yo sé que el mensaje profético es un poco pesado y tedioso, pero muy probablemente la conclusión que podemos llegar con cada uno de estas visiones del profeta Zacarías es que Dios brinda consuelo a su pueblo. Y las palabras del profeta Zacarías para el pueblo de Israel son de consuelo. Hay una última visión que es de los 4 carros y vamos a leer del versículo 1 al versículo 8 del capítulo 6. Capítulo 6 del versículo 1 al versículo 8. Aquí hay algo interesante porque mucho de esto se menciona paralelamente de forma muy similar en el libro de Apocalipsis y podríamos nosotros llegar a conclusiones al respecto. Dice capítulo 6, versículo 1. De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 carros que salían de entre los 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. El bronce generalmente en el mensaje profético es símbolo de juicio. Siempre que aparece este material está hablando de juicio, al igual que en la estatua de Daniel, cierta parte de los pies y de los muslos y de los dedos eran de bronce. Siempre tiene que ver con juicio. Dice, en el primer carro había caballos alazanes, en el segundo carro caballos negros, en el tercer carro caballos blancos y en el cuarto carro caballos overos, rucios, rosados. Esto tiene mucho sentido con los caballos que aparecen en la última revelación de Apocalipsis. Respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo, Señor mío, ¿qué es esto? De nuevo, Zacarías no comprende la visión. Mis hermanos, voy a hacer una aclaración aquí importante. Yo me pongo en los pies de Zacarías y muy probablemente Zacarías terminó muy aturdido después de todo lo que recibió. Porque según el profeta, la profecía y cuando usted lo lee, todas estas visiones fueron entregadas a Zacarías en una sola noche. ¿Se imaginan? ¿Cuántas veces ha preguntado Zacarías, ¿qué es esto? ¿Se imaginan la frustración del profeta al recibir un mensaje tan profundo y todos estos mensajes en una sola noche? Necesariamente yo creo que Zacarías era el hombre adecuado para recibir esa visión, porque la intención de Dios era que luego él la compartiera con el pueblo para consuelo del pueblo en general. Voy a cerrar ese paréntesis y seguimos leyendo, versículo 5. Y el ángel me respondió y me dijo, esos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. El carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte, y los blancos salieron tras ellos, y los overos salieron hacia la tierra del sur, y los alazanes salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra, y dijo, id, recorrer la tierra, y recorrieron la tierra. Luego me llamó y me habló diciendo, mira, los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Y la pregunta es, ¿cuál de esos caballos fue a la tierra de Jerusalén? Si todos se repartieron básicamente por los puntos cardinales y ninguno de esos caballos tenía una intención de ir hacia Jerusalén. En este sentido, yo lo que puedo concluir por medio del estudio de esta pequeña visión es que Dios está hablando del juicio que las naciones alrededor de Israel en algún momento tendrán por el trato que esas naciones dan al pueblo, y literalmente está hablando de la destrucción del impío. Lo interesante es que en el libro de Apocalipsis, cuando se mencionan los caballos de nuevo, no están yendo a la tierra del sur y a la tierra del norte.
Su trabajo es enfocado en Jerusalén. Y en ese sentido, creo yo, bajo la percepción de la forma escatológica que yo veo el futuro, que en una tribulación literal de 7 años en la cual la iglesia no va a estar porque vamos a ser arrebatados antes de ese momento, esos caballos o lo que representan esos caballos van a estar trabajando en juicio contra el pueblo de Israel, juicio que va a llevar a que su corazón llegue al extremo del arrepentimiento, aunque lamentablemente no todos los israelitas van a tener ese arrepentimiento que Dios desea en ellos. Pero esos caballos, a lo que representan aquí es destrucción, bueno, en ese momento, en Apocalipsis también representan algo muy similar, y usted verá que en Apocalipsis es muy certero cuando habla de que uno representa hambruna, otro representa guerras, otro representa pestes y enfermedades, es muy específico en eso, y todo eso va a caer sobre Israel. Mis hermanos, eso es importante. Yo creo que una concepción y una interpretación de la escatología, de la forma en la que usualmente se ve, podríamos llegar a concluir de que el propósito de la tribulación futura es el trabajo de Dios con su pueblo Israel. Y así podemos llegar a una conclusión en la que Dios quiere moldear el corazón de su pueblo para que su pueblo se arrepienta. Y bueno, esas son las 8 visiones. Les dije que iba a dejar una para el final, ¿verdad? Acompáñenme a Zacarías capítulo 3. De todas las visiones que hemos hablado, esta es la visión central y creo yo que es la más importante, la palabra de consuelo más importante que el pueblo iba a recibir. Algunas personas han llegado a llamarle a esta porción bíblica el Evangelio según Zacarías. Y esta es una palabra de un profundo consuelo para su pueblo. ¿Qué les parece si leemos el capítulo 3 y de esa manera estaremos casi concluyendo y hace falta mencionar unas cuantas cosas nada más. Capítulo 3, versículo 1. Me mostró al sumo sacerdote Josué. Esa es una persona real. Josué existe en ese momento. Josué es el sumo sacerdote de la época y en la visión de Zacarías se le muestra a Josué como sumo sacerdote, dice, el cual estaba delante del ángel de Jehová y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué, y noten esto, estaba vestido de vestiduras, ¿qué dice? Viles. Y estaba delante del ángel. Es un sumo sacerdote. La vestimenta de un sumo sacerdote no puede ser una vestimenta vil. Tenía que ser una vestimenta pura. Y había todo un ritual atrás de la vestimenta de un sumo sacerdote. Versículo 4, y habló el ángel y mandó a los que estaban de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra y limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron de ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios y entre estos que aquí están te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, y noten, yo traigo a mi siervo el renuevo. Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. Y aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Necesariamente aquí hay una clara alusión a la presencia del Mesías en la tierra para purificar a sus hijos.
Noten lo siguiente, el hecho que nosotros nos presentemos puros delante de la presencia de Dios, el hecho de que Josué se presente puro delante de la presencia de Dios, no fue un actuar de sus obras ni de su intención, fue Dios que le dio una vestimenta nueva y pura. Y en ese sentido es la misma conclusión del Evangelio que es aplicada sobre nosotros. Es Dios quien nos viste de nuevo, es Dios quien quita nuestras impurezas y nos hace aceptos delante de su presencia, al punto que podemos estar frente a Él y Él está de pie y nosotros estamos frente a Él confiadamente. El libro de Hebreos dice que nosotros podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Mis hermanos, tenemos que darle la honra y la gloria a Dios por el renuevo que es mencionado aquí, que aluye al Mesías. Tenemos que dar gracias a Dios porque por medio de Él somos aceptos delante de la presencia de Cristo. Y en este sentido, mis hermanos, esas son las visiones que el profeta Zacarías envía, pero el consuelo que hallan por medio de esta visión es un consuelo completamente enorme, al punto en que dice, versículo 9, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos, he aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. ¿Se imaginan cómo puede interpretar eso un sumo sacerdote que su trabajo para limpiar el pecado de su pueblo es tan arduo? Presentando sacrificio tras sacrificio, los sacerdotes, yendo una vez al año, lo que se llama el día de la expiación o el día de Yom Kippur, que tienen que hacer todo un ritual excesivo para poder quitar los pecados de su pueblo, una vez al año, haciendo todo un ritual, y de un pronto a otro Dios dice, en un día yo quitaré el pecado de la tierra. Esa es la grandeza de nuestro Dios, que lo que para nosotros es imposible, para Él es posible. Y no solamente posible, sino posible de una forma fácil, sencilla, rápida, instantánea. Y en este sentido no estoy diciendo que la obra de Cristo haya sido una labor sencilla, pero estoy diciendo que en comparación con lo que los sumos sacerdotes hacían, fue una obra instantánea y de repercusiones sumamente superiores. Mis hermanos, gracias a Dios por la obra que Él hizo. Y porque en un día Él quitó ese pecado. Tal vez usted se preguntará, pero no quitó el pecado de la tierra, porque todavía hay pecado. Bueno, esa profecía ya empezó a cumplirse, quitando el pecado de aquellos que somos sus hijos, justificando nuestras vidas, pero en algún momento se cumplirá cabalmente, cuando esta tierra sea purificada de todo pecado y de toda maldad. Y si usted está seguro de que es un hijo de Dios, allí estaremos dándole la gloria y la honra al Señor Jesucristo. Lo último que podría decir en cuanto a lo que estamos estudiando el día de hoy, tal vez me ayudan con la siguiente diapositiva, es que hay otras partes del mensaje temprano, del mensaje de las profecías tempranas. Hay un evento que se conoce como la coronación de Josué en capítulo 6 del 9 al 15, donde literalmente se le da autoridad a Josué para fungir como un sumo sacerdote del pueblo que está apareciendo en ese momento. Aparece ahí que es una coronación simbólica en la cual Dios asigna a Josué como una persona capacitada para su labor. Hay algo interesante, en la profecía que acabamos de leer se menciona a Josué, se menciona un renuevo, y lo interesante del hecho es que en hebreo el nombre Josué se transforma luego en una transliteración en el Nuevo Testamento al nombre Jesús, y eso es muy interesante, porque cuando los judíos escuchaban el nombre Jesús, creo yo que si eran estudiosos de las Escrituras, tenían que recordar estos textos de Zacarías, más que ellos los estudiaban con tanta profundidad. El otro punto de la diapositiva, el primer punto, bueno, se habla de una coronación simbólica de Josué, luego en el capítulo 7 habla de un ayuno. Hay algunas preguntas que se hacen sobre el ayuno. Hay un ayuno que se está practicando como pueblo de Dios para la bendición de Dios y para el consuelo de Dios. Es interesante que este ayuno que se menciona en esta porción bíblica es un ayuno colectivo y es uno de los ayunos que sinceramente nuestra tradición cristiana no hace tan comúnmente, porque interpretamos en el Nuevo Testamento que cuando ayunamos que tu mano derecha no sepa, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha, y básicamente cuando ayunamos es algo muy
personal. Pero en estas ocasiones, y no solo en estas, sino en otras del Antiguo Testamento, en algunos momentos hubo ayunos colectivos del pueblo de Dios para pedir favor de Dios en algún área específica. No estoy diciendo que vayamos a empezar con esa práctica de un domingo a otro, pero sería interesante como iglesia empezar a practicar el hábito del ayuno, teniendo una comprensión correcta de lo que el ayuno es, ¿verdad? Porque no, hay que tener una percepción correcta, porque bueno, hay tipos de ayuno. Jerusalén en algún momento y los israelitas en algún momento ayunaron de carne, pero seguían ingiriendo comidas. Es un tipo de ayuno. Ayunos parciales de mediodía. Algunos tenían ayunos de 40 días y ayunos totales, ¿verdad? De los cuales, bueno, el Señor Jesucristo es el capacitado para eso. Y andan por ahí diciendo que un tal Ronnie Chávez, pero no creemos en eso, ¿verdad? Pero es muy complicado que una persona en sus habilidades pecaminosas y en su costumbre pecaminosa pueda llegar a ese grado de espiritualidad. Perdón, mis hermanos, que haya mencionado el nombre, tal vez no es tan correcto, pero llega a ser ridículo, ¿verdad? Que una persona no diga que 40, sino que 41 días y diciendo, yo fui mejor que Jesús. Eso llega a un punto de ridiculez, sinceramente, mis hermanos. Se me escapó el nombre, perdón. Muy bien, en esas preguntas del ayuno lo interesante es que es un ayuno colectivo y el pueblo de Dios está literalmente rogando por el consuelo y el favor de Dios. Y luego el capítulo 8, que por cuestiones de tiempo no lo podemos estudiar, ya hay un inicio al mensaje futuro de consuelo de Dios por medio del Mesías. Y en este pasaje ya empieza a traer en contexto la introducción de lo que significa la segunda parte de la profecía de Zacarías, que es lo que vamos a estudiar el próximo domingo y que literalmente se enfoca en observar al Mesías, observar a ese Mesías prometido y las promesas y las cualidades que ese Mesías iba a tener y algunas profecías cumplidas en el Señor Jesucristo, profecías incluso de aspectos diminutos. El próximo domingo vamos a estudiar, por ejemplo, que Zacarías es quien menciona que iba a entrar sentado en un pollino de asno en su entrada triunfal, y uno dice, bueno, un detalle tan minúsculo, pero fue resaltado por el profeta por medio de la inspiración del Espíritu Santo. Mis hermanos, si yo pudiera llegar a una conclusión de este estudio, que es un poco teórico, como lo han notado, llegaría a la siguiente conclusión: Dios sigue siendo Dios y Él consuela a su pueblo. El hecho de que Dios sea consolador, es inevitable pensar de que si Dios es consolador es porque su pueblo va a sufrir, ¿verdad? Eso es inevitable. Si su pueblo no sufre, ¿por qué el consuelo tiene que ser parte de los atributos divinos? Y en este sentido yo quiero decirles, mis hermanos, que muchas veces las situaciones, las circunstancias por las cuales nosotros pasamos, que tal vez no las vemos con tanto agrado, sirven para que Dios no reciba solamente gloria, sino mayor gloria. Y en ese sentido, el hecho de que nosotros suframos le da mayor gloria a Él. Porque si no sufriéramos, ¿cómo sería evidente el atributo de su consuelo? Pero es necesario sufrir para que sea evidente que tenemos un Dios consolador y por ende Él reciba mayor gloria de parte de nosotros sus hijos. Así que tengamos confianza en que Dios sigue siendo Dios y las situaciones por las que nosotros pasamos tienen un propósito para su gloria. La gloria de Dios siempre es el centro de la Escritura y eso es algo que nos anima a seguir pensando en Dios como pensamos y seguir metiéndonos en su palabra y estudiando de Él con profundidad. Y lo último que yo puedo llegar como conclusión es, notan que Dios está consolando a un pueblo que le fue rebelde. ¿Cuánto hemos estudiado en los profetas anteriores que Israel fue rebelde a Dios? Y en este profeta Dios está consolando a su pueblo. Pero previamente le dio un mensaje de arrepentimiento. Capítulo 1, al versículo 1 al versículo 6. Mis hermanos, en nuestra humanidad muy probablemente lleguemos a defraudar la santidad de Dios. Así es, y seguimos siendo pecaminosos. Por eso necesitamos que Dios nos santifique y esperamos ese momento en el cual tengamos cuerpos incorruptibles y glorificados delante de su presencia. Pero seguimos teniendo pecado.
Seguimos siendo pecadores. Y en ese sentido necesitamos seguir teniendo presente el arrepentimiento en nuestra vida. Arrepintámonos de nuestros pecados. El libro de 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y yo creo que eso es una práctica indispensable en la vida del cristiano. Yo no soy cristiano porque un día me arrepentí. Yo soy cristiano porque me arrepentí y ese arrepentimiento sigue generando arrepentimiento diariamente en mi vida. Y esa es la evidencia de mi cristianismo. Así es, mis hermanos. Gracias a Dios porque tenemos a un Dios de consuelo. ¿Qué les parece si oramos y ponemos este mensaje en las manos de Dios y nos preparamos también para la cena que tenemos preparada para el día de hoy, en conmemoración de la muerte del Señor Jesucristo? Padre Celestial, muchas gracias por el mensaje de su palabra y gracias porque por medio de su palabra podemos encontrar a un Dios que consuela a su pueblo en medio de sus dificultades. Creo que no podemos comparar nuestras dificultades con las dificultades que el pueblo de Israel tuvo en su momento, pero Señor, de que como pueblo suyo tenemos momentos difíciles, eso es un hecho. Pero usted está aquí, al lado nuestro, usted sigue siendo Dios, y es un Dios que consuela y que el hecho de que usted muestre su consuelo es explicado para que usted reciba mayor gloria. Y le damos gracias, Señor, porque si no fuera por nuestras pruebas, por nuestras tribulaciones, no podríamos percibir el Dios amoroso, consolador y misericordioso que tenemos. Era necesario así para que usted recibiera toda la gloria de vida. Le damos a usted toda la honra. Prepáranos para este momento que vamos a estar participando y recordando su muerte, su sepultura y su resurrección. Y oramos, Señor, porque esperamos en algún momento celebrar esta cena contigo, Señor. Lo esperamos con todo nuestro corazón, porque sabemos que usted es real y esta esperanza no es una esperanza muerta, es una esperanza viva de que en algún momento estaremos contigo, partiendo el pan y tomando el vino, Señor. Toda la honra es para usted, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.